Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Vamos al Evangelio del día de hoy. Pero antes vamos a ir a la primera lectura. Todos estos días tienen una primera lectura hermosa, hermosísima. Isaías capítulo 11, versos del 1 al 10. Aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y de piedad, y lo inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará a los pobres con justicia, sentenciará con rectitud a los sencillos de la tierra, pero golpeará al violento con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia será ceñidor de su cintura, y la lealtad cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito, el ternero y el león pasarán juntos, un muchacho será su pastor. La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas. El león como el buey comerá paja, el niño de pecho retosa junto al escondrijo de la serpiente, y el recién destetado extiende la mano hacia la madriguera del áspid. Nadie causará daño ni estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país del conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día la raíz de Jesé será elevada, como enseña de los pueblos. Se volverán hacia ella las naciones, y será gloriosa su morada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a leer también el Evangelio y vamos a hacer ahí un trabajito interesante. Lucas 10, 21, 24. En aquel día, en aquella hora, Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyeron y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, hoy estamos leyendo la profecía del capítulo 11 del libro del profeta Isaías. La profecía del capítulo 11 de Isaías es esta visión que ya venimos meditando y reflexionando, ¿no? En estos días hemos hablado acerca de vengan, subamos al monte de Sión, al lugar del Dios vivo, a la casa del Dios vivo, y habla de cómo, y habla específicamente de la reconciliación de los pueblos. Si ustedes se dan cuenta, en el fondo,
lo que viene a hacer este rey no es armar una guerra, una contienda, una cosa dura, difícil. Lo que este rey viene a hacer es a constituir el derecho de los pueblos, viene a reconciliar al mundo con su Dios. Eso es lo que viene a hacer este rey, este señor, este del que habla la profecía de Isaías. Y hoy es que venimos escuchando esta ilusión, esta esperanza, ¿no? De que el mundo será diferente, de que va a cambiar, un mundo más reconciliado, un mundo más en Dios. Pero ahora viene esta profecía de Isaías. Recuerden que estamos en el tiempo del Adviento, entonces todo está haciendo referencia a esa espera dichosa, amorosa del Salvador, del Mesías. Y hoy pinta las características de ese Mesías. Pinta las características de ese Mesías. Me acuerdo mucho un amigo del camino neocatecumenal. Ustedes saben que yo no soy del camino, pero tengo amigos en el camino. Y una de las cosas que aprendí, y qué bonito recuerdo, que se me llena así el corazón de solamente saber que voy a hablar de esto, se me llena de mucha alegría. Tenía un amigo que me enseñó, estaba yo metido en el cuento de la música y todo esto, y buscaba un poco las formas, ¿no? de cómo cantar, de cómo no sé qué. Y recuerdo mucho, bueno, antes de eso, recuerdo a Gabriel. Gabriel fue el que me enseñó a mí a tocar guitarra. Yo le decía, Gabriel, ¿qué es eso? Un do. Yo me iba para la casa, do, do, do. Gabriel, ¿qué es eso? Es un sol, 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 sol. Y Gabriel, ¿qué es eso? Un re, 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 re. ¿Y qué es eso? Un la, la, la. Entonces me iba para la casa y me aprendía la escala tónica, me aprendía bueno, me aprendía la escala de do, de re, de mi en la guitarra, y iba aprendiendo, ¿no? Porque pues yo siempre canté, pero la guitarra, pues no, la guitarra no la tenía en mi conocimiento. Y él me enseña una tonada que es para cantar los salmos, pero es una tonada del camino neocatecumenal, pero él no es del camino. Pero después conozco a este otro amigo que es el que me enseña eh, unos cantos del camino, porque yo estaba buscando aprenderme los dones del Espíritu Santo. Y estaba buscando aprenderme como varias cosas. Entonces empieza él con la guitarra a enseñarme. Un retoño brota del tronco de Jesé, un germen de sus raíces. Sobre él reposa el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y de piedad, y Espíritu del temor del Señor. Bueno, entonces, así cantando fue que me aprendí los dones del Espíritu Santo. Y muchas cosas las fui aprendiendo cantadas, por la experiencia del camino neocatecumenal. Un bonito tiempo, realmente una experiencia hermosísima, hermosísima. Para mí tiene este recuerdo bello de la catequesis, ¿no? De cómo hace el canto para enseñarte, ¿no? Es interesante. Y de ellos también aprendí, recuerden que los iconos son escritura, son escriturados, ¿no? Cuando uno habla de iconos, tiene que hablar no de que un icono fue pintado, sino de que un icono fue escrito, ¿sí? Y a ver si puedo mostrarles algo. Pero lo que quiero decir es que fue muy bonito aprender de estos amigos
gente que me enseñó a cómo leer estos iconos, cómo leer esta iconografía, que es una cosa bien, bien bella. ¿Por qué les hablo acerca de esto? Bueno, precisamente porque este cántico de Isaías, nos habla precisamente de, nos habla precisamente de Cristo, de quién es Cristo, ¿no? Nos habla de quién es Jesucristo, como bien, de las características del Mesías. Nos habla acerca de las características de este Mesías, em, de este Mesías que se ha entregado totalmente al amor de Dios, que ofrece su vida por nosotros, pero pone hoy las características de ese Mesías. Ustedes saben que a mí se me mete en la cabeza las cosas y yo tengo que hacerlas. Es que quería mostrarles el tema de los iconos, que me parece tan bello. Desde ese tiempo me ha gustado mucho hacer lectura de los iconos. Esta pintura, por ejemplo, que yo les estoy poniendo aquí a ustedes, eh, uno puede hacer una catequesis de 1 hora solamente con la pintura, ¿no? Porque tiene signos. Un día de estos les hago una catequesis con iconos. Entonces, Tintirris. Entonces está hablando de las características del Mesías. Espíritu de sabiduría e inteligencia, porque este Mesías es un Mesías inteligente. La sabiduría y la inteligencia como capacidad de discernimiento. Consejo y fortaleza, porque además de ser inteligente, entonces ejerce sobre su comunidad, sobre su pueblo, una autoridad que lo hace referente. Y la ciencia y la piedad, ¿sí? Está hablando del tema del gobierno, ¿no? Un hombre que tiene gobierno, y el temor del Señor, porque nos habla acerca de que tendrá no miedo a Dios, sino respeto al nombre de Dios. Entonces estas son las características del Mesías, ¿no? Las características del Mesías. Pero si lo vemos hacia adelante, presenta esta misma visión que había presentado en las profecías anteriores que habíamos leído, recuérdenlo. Entonces dice que él habitará el lobo con el cordero. ¿Ustedes se acuerdan de las atalayas que le dejan a uno en la casa los hermanos protestantes, ¿no? Y los testigos de Jehová, bueno. Entonces, esta imagen es una imagen esperanzadora, es la imagen de la reconciliación, es la imagen del perdón, es la imagen de, de la paz total, es la imagen de la plenitud del amor. La plenitud del amor no es otra cosa que la fraternidad. Es decir, la visión de Isaías no es una visión de que el Mesías va a obtener 1000 castillos de oro y va a hacerse con 1000 castillos de plata. No, la visión de Isaías es un reino de fraternidad. El lobo habitará con el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito, el ternero y el león pasarán juntos, y un muchacho será su pastor. Casi que es la vuelta al jardín del Edén, un jardín que es muy importante. Recuerden ustedes una cosa, perdón si les daño la inocencia, pero les voy a contar algo. Cuando perdonen que me vaya para el libro del Génesis, en estos días estoy como medio teológico, medio así todo exégeta bíblico, así como que pegado al texto, pero es que si no, no se puede aprovechar toda la riqueza de este texto, ¿no? Estos textos que son tan bellos. El, el- el- el libro del Génesis habla de, de un paraíso, ¿no?
Recuerden ustedes siempre que primero se escribe el capítulo tercero y después se escribe el capítulo segundo. El capítulo tercero, ustedes saben que es pues el hombre que desobedece, que se pierde, que se descubre desnudo, ¿sí? Para hablar un poco de ese personaje que ha descubierto, ¿sí? ¡Wow! O sea, mira todo el sufrimiento. La mujer va a parir con dolor, vas a trabajar todos los días, no sé qué, que habla de los dones preternaturales, un poco eso, ¿no? Entonces primero se escribe eso y después haciendo un contraste con esto que el agiógrafo, que el escritor encuentra, se arma el capítulo segundo y el capítulo primero del libro del Génesis, como para decir, wow, todo lo que hemos perdido. Arma el paraíso soñado a partir de haciendo un contraste de los dolores que el escritor ha encontrado en el capítulo tercero. Entonces, eso lo que nos está diciendo un poco es que el autor está queriendo armar un paraíso, es un paraíso ideal, es un paraíso ideal, un paraíso que se arma desde el caos, un paraíso que se arma desde, bueno, desde los acontecimientos difíciles. Un poquito de teología del Génesis. Eso quiere decir, Padre, que primero se arma la desobediencia y después se arma el tema del paraíso. Así es, así es. Recuerden que esos primeros capítulos del Génesis es una construcción, ¿no? No es que necesariamente así todo sucedió de esa manera, no, no, no. Es una construcción que hace el geógrafo. Y eso no te va a hacer perder la fe ni esas cosas. No, ubícate, mi amor. Deja el show que no hay tarima. Ay, Padre, o sea que ese paraíso del que habla, no, es una construcción que el geógrafo, que el escritor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, pues crea esto que va a ser un ideal y que va a ser expresión de lo que el profeta Isaías en esta profecía está hablando. El lobo estará con el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito, y haciendo referencia un poco al pasado, pues ellos no se van a descubrir desnudos, ¿sí? No se van a descubrir desnudos, y y no seguirán a la serpiente. Que recuerden ustedes que la serpiente hace referencia a aquel dios cananeo, ¿no? Eso habla un poco acerca de la idolatría. No serán idólatras, ¿no? Bueno, pero es un poco este cuento. Y el cuento de la manzana, porque estoy hablando yo de eso hoy. Bueno, y el tema de la manzana, que ustedes saben que el tema de la manzana es por la traducción de la palabra, ¿no? La traducción de la palabra. ¿Saben? Esos días estaba recordando eso. Ustedes saben que el tema de la manzana es por la traducción de la palabra. La palabra manzana, que no voy a decir aquí, donde se traduce en hebreo, ni sé qué, se traduce como que la palabra árbol, que fue el árbol de la vida, el árbol, sí, el árbol de la vida, a la palabra árbol está muy, su sentido está muy pegado a la palabra manzana, muy pegado. Entonces por eso la gente dice, la manzana de Adán, de Adán. No, no es manzana, es el árbol. La manzana, esa manzana no, la Biblia no habla de manzana, habla de un árbol, el árbol de la vida. Entonces, este tema está muy relacionado con esta visión del profeta Isaías, muy relacionada, pero perfectamente relacionada. Es el ideal del profeta. El profeta plantea un ideal y ese ideal tiene su culmen en Dios, en el Mesías, en el Señor. El Mesías traerá la reconciliación de los pueblos, traerá el nuevo paraíso. Cuando Él venga, todos estaremos reconciliados y amaremos la vida. Entonces, esa visión del profeta Isaías está armando ese paraíso, está haciendo referencia a ese paraíso que viviremos, que es un ideal y en el que todos vamos a disfrutar, ¿no? Un paraíso del que ya escribieron los agiógrafos, los escritores, pero que es más bien una visión hacia adelante, es lo que viene, ¿no? Un paraíso obviamente que empieza
aquí y ahora, cuando vivimos reconciliados los unos con los otros. Y un paraíso que se proyecta hacia adelante después de la muerte, ¿no? Que viviremos en Dios. Ay, no, ya estoy muy bíblico, ya estoy muy hablando mucha cosa. Bueno, ¿y por qué se relaciona este texto con el del Nuevo Testamento, que es el Evangelio de hoy de Lucas 10, 21-24? Porque dice la palabra que en aquella hora Jesús, lleno de alegría, que es el signo del Espíritu, en el Espíritu Santo, dice: te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a los sabios, a los entendidos. Usted se da cuenta, toda esta cuestión dice que el pueblo se llenará del entendimiento del Señor. Todo esto está lleno, la primera lectura, está lleno del entendimiento del Señor. ¿Sí? Y la tierra se llenará del conocimiento de Dios, porque está lleno el país del conocimiento del Señor, como las aguas colman el mar. Eso dice la primera lectura. Pero, el Evangelio dice, gracias, Padre, porque les has revelado estas cosas, este conocimiento, a los sabios y a los entendidos, a los pequeños. ¿Qué conocimiento, Padre? Le ha revelado el amor, le ha revelado la reconciliación, le ha revelado la ternura de Dios, la misericordia de Dios a los sabios y entendidos, a los pequeños, a los humildes, a los que no son caput mañan, a los que no son cabeza dura, a los pequeñitos, a los sencillos. A eso se les revela que el reino de justicia y de paz que ciñe a este rey es un reino que se constituye desde la reconciliación. Mensaje final. Fui a una clase de exégesis. Perdón. Mensaje final. Yo quiero invitarlos a la reconciliación. A aspirar al paraíso. A aspirar a los bienes de arriba. A aspirar hacia lo que Dios quiere. A aspirar a esa visión del profeta que nos habla de un mundo reconciliado. Pero esta es una visión que se cumple solamente si nosotros empezamos a vivir esta profecía aquí y ahora. No se trata de una revista, ¿no? De Atalaya, ¿sí? Sino que se trata de una visión que se construye en el presente, de una profecía que se narra en el hoy, de una profecía que se hace efectiva precisamente en el hoy de Dios, en este ideal que hoy Dios nos propone a nosotros. Nosotros somos los hacedores proféticos, somos los hacedores de esta profecía en el tiempo presente. Nos hace falta una reconciliación, nos hace falta vivir a la manera de Jesús, a la manera de Dios. Amén, amén y amén. Vamos a orar y nos vamos. Gracias, Señor Jesús, por este día maravilloso, por el don de la vida, por todo lo que nos regalas, Señor, porque nunca nos dejas, porque nunca nos abandonas, porque somos sostenidos por el don de la gracia, porque aunque estemos en tiempos difíciles, tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo el Señor. Aunque tengamos momentos difíciles, tú sigues siendo el Señor. Aunque tengamos tiempos de oscuridad, tú sigues siendo el Señor. Hoy queremos pedirte como el profeta, Señor, regálanos un tiempo nuevo, una esperanza nueva, un retoño que brote del tronco de Jesé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de piedad, espíritu de ciencia y sabiduría y el espíritu del temor del Señor. Regálanos un corazón reconciliado, un corazón amante, un
corazón lleno de vida. Alabado y glorificado sea tu nombre, Jesucristo. Santo y poderoso eres. Alabado sea, Señor. Grande es tu amor en nosotros, Señor. Grande es tu misericordia, Jesús. Grande es tu bondad en nuestras vidas. Derrama el Espíritu Santo en esta mañana sobre nosotros y no permitas que nos apartemos nunca de ti, Señor. Gracias por estar aquí y gracias por llenarnos de vida, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Te amo, amantísimo Jesús. Te amo, bondad infinita. Te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Y quiero amarte más y más y más. Amén. Amén, amén y amén. Amén. Perdonen, muchachos, estoy todavía con la garganta cogida. Fue una semana de prédica. Creo que la semana pasada ha sido de las semanas más largas de predicación. Yo creo que habré predicado por ahí unas 12 horas, más o menos. Esa entre una cosa y otra. Pero predicas así montadas, por ahí 12 horas y como 3 conciertos, como 3 así momentos así de oración y concierto. Bueno, pero hermoso, bello, bellísimo, 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 bellísimo. Yo creo que más, creo que por ahí unas 17, 18 horas. Pero bello, bello. Una maratón hermosa en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y en Washington, D.C., que estuve este fin de semana. Hermosísimo. Mis 3 consejos. El primero, recuerde que hoy es el mejor día de su vida. 2, recuerde que una sonrisa puede transformar su metro cuadrado. Y 3, recuerde que el único límite que existe es el cielo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Mañana nos vemos. Con el auxilio de Jesús y María podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Un abrazo para todos ustedes y que Dios les bendiga en abundancia a cada uno. Chao.